Bienvenidos, bienvenidas. Si estás viendo este video es porque te interesa Matemática 51 del CBC, una materia que tienen un montón de carreras, y este es el curso donde vamos a ver toda la teoría de Matemática CBC y también algunos ejercicios de examen. Primero aclarar un par de cosas. Me presento, mi nombre es Tomás, yo soy uno de los profes del instituto. Yo, por ejemplo, doy química, biofísica, matemática, también física de ingeniería. Pero en el instituto somos un montón de profes que damos un montón de materias. Acá en la descripción podés ir a nuestro campus, damos clases virtuales, presenciales, todo lo que viste en el video de introducción. En este curso lo que nosotros vamos a hacer es explicar a fondo y desde cero, como si no supieras nada, como si siempre hubieses estado negado o negada con matemática, el programa de Matemática 51 de CBC. ¿Qué se va a ver en Matemática 51? Se van a ver en total 6 prácticas, cuatro primeras prácticas que entran en el primer parcial y dos prácticas que entran en el segundo parcial, pero en este video lo que vamos a estar haciendo, ya sea que lo ves por TikTok o que lo ves por YouTube, es la práctica cero, que la práctica cero es en realidad una nivelación. No sabes nada, hace un montón que no ves matemática, hace 20 años que no estudias matemática, o nunca te gustó ni en la escuela secundaria ni nada. Perfecto, este video es ideal porque en la nivelación vamos a ver operaciones básicas con fracciones que tenés que dominar sí o sí. Reglas de potenciación y radicación, ¿sí? Potencias y raíces. Casos de factorización que vas a estar usando en toda la materia. Y ecuaciones de primer grado y segundo grado. Todo esto te lo van a estar tomando en los ejercicios de examen. Bueno, no es que va a haber un ejercicio que sea solo esto, pero son las herramientas básicas con las que después vas a encarar todas las unidades. ¿Qué se va a ver rápido en la materia? Práctica uno, que será el siguiente video de práctica uno, distancia de puntos en el plano e inecuaciones, por eso primero hay que entender ecuaciones. En el punto 2 o en la práctica 2 en realidad, funciones lineales, cuadráticas y polinómicas, primer grado, segundo grado y grado mayor a 2. En la práctica 3 límites y funciones racionales, ahí ya se empieza a complicar un poco la materia. También vamos a ver funciones compuestas e inversas, que son cosas bastante fáciles. Y en la práctica 4, que eso también entra en el primer parcial, funciones logarítmicas, exponenciales y un tema que no te va a gustar mucho, espero que sí igual, pero funciones trigonométricas. Segundo parcial, derivadas e integrales. Esto es toda la materia. Arrancamos de una sin perder tiempo con lo que es la nivelación para que después puedas entender todo. Una aclaración. Una aclaración. Este es el curso teórico que lo voy a dejar gratuito en el canal de YouTube y también en TikTok, pero sepan que además de esto yo hago clases en Zoom, clases presenciales en Buenos Aires, hacemos grupos de consulta y todo eso forma parte de la preparación paga porque de algo hay que vivir. Me encanta poder hacer estos videos y que lo podamos hacer en el instituto, pero damos cursos de preparación que los invito a sumarse si les interesa sumarse a nuestras clases. Y está todo en la descripción. Pero la parte teórica, y también les voy a poner algún que otro ejercicio de examen en cada unidad para que puedan ver y hacer algún ejercicio y entender. Esta parte va a ser gratuita, pero si quieren más, el profe agradecido los invito a sumarse. Primera parte, entonces, vamos con fracciones. Las fracciones forman parte de los números racionales. Otros números racionales, por ejemplo, son los números con coma. Y después tenemos otros grupos de números, como por ejemplo los naturales. Los naturales son el uno, el 2, el 3, serían los enteros positivos. Y después de los naturales tenemos los enteros, que ahí se agregan todos los negativos, ¿no? Por ejemplo, -1, -5, -1000. 0, 1, 10, etcétera. Pero cuando hablamos de fracciones, hablamos de números que pueden ser expresados de alguna u otra manera como una división, ¿sí? Y forman parte de los números racionales. ¿Qué operaciones básicas? Seguro conoces a las fracciones. ¿Qué operaciones básicas vamos a estar viendo? Suma, resta de fracciones, tenés que saberlo sí o sí. Multiplicación de fracciones y división de fracciones. Arrancamos con suma y resta, que las voy a explicar en conjunto porque se hace prácticamente de la misma manera. Arrancamos entonces con suma y resta. Una aclaración antes, ¿sí? El objetivo de este curso es simplificarte la vida con matemática, más allá de que ahora vamos a simplificar fracciones y eso, simplificarte la vida con matemática, que seguramente tenés matemática en una carrera, capaz estás en diseño gráfico, capaz estás en arquitectura, que igual sirve un montón matemática y te ayuda a pensar, pero capaz decís, che, yo no sé si quiero saber todas las demostraciones o quiero ir a fondo a toda la teoría matemática. Para eso, personalmente les recomiendo un canal que se llama El Traductor de Ingeniería. No lo conozco personalmente, pero hace unos videos que están buenísimos.
de divulgación de matemática y es muy bueno para demostraciones, para ir a fondo, ¿no? Preguntarse el porqué de todo. Pero acá vamos a ir a una solución práctica para lo que necesitan, que es entender la materia, y bueno, obviamente, ¿no? Aprobar la materia, pero entender y van a ver que hasta les va a ir gustando. Arrancamos, arrancamos entonces con suma, resta de fracciones. Lo primero que quiero aclarar es el tema de simplificar fracciones. Cuando estamos hablando de suma o resta, solo puedo simplificar el número de arriba con el número de abajo. No puedo simplificar en diagonal. ¿Cómo se llama el número de arriba? El número de arriba, este, se llama numerador. Muy importante. Numerador. El de abajo, denominador. Entonces, solo puedo simplificar numerador con denominador de una misma fracción. No puedo simplificar cruzado, como eso sí puedo hacer, por ejemplo, en multiplicación de fracciones. Entonces, arranco con la simplificación. La simplificación sería al numerador y al denominador dividirlo por un mismo número para que me quede más simple, más sencilla. Por ejemplo, el 2 y el 3 son dos números primos que solo pueden ser divididos por ellos mismos o por uno. Pero en cambio, 5 y 10 sí los puedo simplificar. De hecho, a 5 lo puedo dividir por 5. 5 dividido 5 me va a dar 1. Y al denominador lo puedo dividir también por 5. Eso es lo que estoy buscando, un número en común por el cual yo puedo dividir a estos dos. Entonces 5 dividido 5 me da 1. 10 dividido 5 me da 2. Ahí simplifiqué. Insisto, no puedo simplificar cruzados. Si hubiese querido simplificar el 2 con el 10, no puedo, porque estamos en suma o en resta, no se puede hacer eso. Perfecto. Una vez que simplificamos, para allanarnos un poquito el camino, ahora lo que vamos a hacer es, en primer lugar, buscar el denominador común, ¿sí? O buscar un denominador para la fracción. Una salida fácil para hacerlo, práctica y directa, multiplicamos los denominadores. Al 3 lo voy a multiplicar por 2, ¿sí? 3 por 2 me da 6. Y ahora voy a tener que buscar el numerador. Hay distintas maneras de explicar fracciones. Yo les voy a explicar cómo lo aprendí en su momento. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a agarrar a este denominador que es 6 y lo que vamos a hacer es dividirlo, 6 dividido 3. 6 dividido 3 me da 2. Y después lo vamos a multiplicar por el de arriba. Repito, 6 dividido 3 me da 2 y después 2 por 2 me da 4. Perfecto, coloco 4 como primer resultado ahí. Es una suma, por ende ahora sumo. Sigo. 6, repito la operación, ¿no? 6 dividido 2, ahora lo hago con este denominador. 6 dividido 2 me da 3. Y 3 multiplicado por 1, no voy a poner multiplicado, pero estoy haciendo eso. 6 dividido 2 me da 3. Por 1 me da 3. ¿Listo? Y ahora, finalmente, 4 más 3, qué fácil. Sería, ¿no? Si me preguntaran eso en el examen, 4 más 3 me da 7, dividido 6, termina dando 7 sextos. ¿Puedo simplificar 7 sextos? No, no hay ningún número que pueda dividir a ambos y me dé entero. Eso sería un ejemplo de una suma de fracciones. Una aclaración, si yo llego a tener los denominadores iguales, no sé, mire, 2 tercios más 7 tercios. En este caso, al tener el mismo denominador, pongo directamente el denominador 3 y la operación es muy fácil. Simplemente sumo a ambos numeradores. 2 más 7, 9. 9 tercios, que ahí lo podría simplificar, porque tanto 9 y 3 son múltiplos de 3. 9 dividido 3 y 3 dividido 3 me da 1. Entonces me quedaría 3 enteros. Buenísimo que me haya pasado eso, no estaba planeado, pero ¿por qué buenísimo? Porque esto me da el pie a aclarar que cuando el denominador es 1, puedo no ponerlo. 3 enteros es 3. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque capaz que en un momento me aparece, no sé, 2 quintos más 2. ¿Y cómo se hace esto? ¿O cómo podemos enmarcar esto dentro de una operación de fracciones? Parece que acá solo hay una fracción. Bueno, si en el denominador no veo nada, en realidad es un entero. Y ahora de repente tengo una operación de fracciones. Entonces, aclarado como en la suma de fracciones, algo muy básico, aclarado la simplificación. ¿Qué pasa cuando el denominador es el mismo? ¿Qué pasa si no hay denominador? Pongo 1 porque es el entero. Vamos con la resta. Que si lo estoy explicando juntos, y les dije ya que son parecidas, la operatoria va a ser igual, ¿sí? En primer lugar, bueno, chequeo a ver el tema de simplificar.
Chequeo a ver el tema de simplificar. Omitan los comentarios de un trapo para el profe, ¿sí? Este es rendidor, es útil. Mejor que un borrador. Perfecto, entonces tenemos fracciones que vamos a restar y las podemos simplificar en este caso. A ver, 3 con 8 no los puedo simplificar. 5 con 2 no los puedo simplificar. No hay números que puedan dividir a ambos y me dé entero. Entonces procedo de una a buscar el denominador común. Entonces, entre 2 y 8, lo que yo les había dicho es multiplicar, ¿no? Hacemos 2 por 8 como una salida fácil. Pero cuando ustedes observan que hay uno que es múltiplo de otro, en este caso 8 puede ser expresado como 2 por 4, son múltiplos, ¿no? 8 es un múltiplo de 2, directamente puedo optar por poner 8. No hace falta que ponga 16, puedo poner 8 porque este es múltiplo de este. Estamos buscando en realidad el múltiplo común menor, la primera vez en la que ambos en sus tablas se encuentran. La tabla del 8, 8 por 1, 8. Perdón, dice decir en la tabla del 2, 2 por 1, 2. Y para el 8 sería 2 por 4, ¿no? Perdón, eso lo estoy explicando mal, me enredé con el tema de la tabla. Pero estamos buscando el múltiplo común menor, que es la primera vez en la que en ambas tablas, ¿sí?, coinciden los valores. Entonces, 8, ¿sí? 8 como denominador común. 8 dividido 8 es 1, ¿sí? Por 3, 3. Estoy repitiendo lo mismo que hice arriba, ¿sí? 8 dividido 8, 1. Por 3, 3. Después, 8 dividido 2 me da 4. Por 5, 20. 4 por 5, 20. Entonces me termina quedando 3 menos 20, que es menos 17. Y en el denominador, 8. Buenísimo. Esto no lo puedo simplificar, pero ideal que haya pasado esto también, porque me permite aclarar algo que tiene que ver con el signo, ¿sí? Que muchas veces me preguntan dónde pongo el signo, ¿no? Si el número que encontré es negativo, ¿dónde se pone el menos? Tres opciones. Menos 17 sobre 8, o pongo 17 sobre menos 8, o pongo menos 17 sobre 8. ¿Cuál de las opciones sería correcta? ¿Dónde coloco el menos? Si estás pensando que es esta, tenés razón. Estás pensando que exista, también tenés razón, ¿sí? Si estás pensando que exista, también tenés razón. Los tres a la final, vale, perfecto, porque yo puedo poner el menos acá, acá o acá. ¿Qué hago o qué estoy diciendo, ¿no? Cuando pongo el menos en el numerador? Es un número negativo dividido en un número positivo. Menos dividido más, regla de los signos, me va a dar menos. Más dividido menos me va a dar menos. Cuando los signos son diferentes, me va a dar menos. Y acá directamente estoy poniendo el menos delante, que sería lo mismo que decir menos 1 por 17 octavos. Es lo mismo, el menos ese que figura adelante es en esencia un menos 1 que está multiplicando, ¿sí? Y esto ya me da el pie, entonces, para hablar de multiplicación de fracciones. Bueno, primero, suma, resta de fracciones, ¿sí? Ya está. Me quedo incómodo yo porque estaba explicando acá lo de las tablas. Lo que quería explicar es cuál es la tabla del 2 y cuál es la tabla del 8, ¿no? La tabla del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 6, 8, etc. Y la tabla del 8, 8 por 1, 8, 16, etc. Y puedo seguir, ¿no?, con los valores de las tablas de multiplicar. ¿Cuál es el primer valor en el cual coinciden? Y en el cual coinciden acá, 8 y 8. Esto se conoce como el MCM o el múltiplo común menor. Múltiplo, pues se obtiene una multiplicación común a ambos valores, menor, es el menor posible. Porque hay otros. Si yo continúo con la tabla del 2, eventualmente llego al 16. Y 16 también es un múltiplo común, pero no es el menor, no es el que estoy buscando. Así que con esto ya estamos con suma recta. Pasamos entonces a multiplicación de fracciones. Multiplicación de fracciones. Vamos con algún ejemplo. Vamos a poner 5. Creo que capaz estoy poniendo el mismo número todo el tiempo, pero poner que es 5 tercios multiplicado con 7 veinteavos. Bueno, primera novedad de la multiplicación. Vieron que en suma y resta solo podía simplificar el de arriba con el de abajo, numerador con denominador. Ahora puedo simplificar cruzado. Novedad muy útil. No podíamos hacerlo
en suma y resta, sí lo podemos hacer en multiplicación, después vemos qué pasa en división, ¿sí? En este caso puedo simplificar cruzados. No 7 con 3, pero sí el 5 con el 20. Porque si yo al 5 lo divido por 5, me da 1. Y 20 también es un múltiplo de 5. 5 por 4, de hecho. Entonces, si yo hago 20 dividido 5, me da 4. Ahí simplifiqué cruzado. Buenísimo. Novedad de la multiplicación, se puede simplificar cruzado. Mirá vos, sí, es importante, es útil. ¿Y ahora qué hago? Multiplico el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. ¿Está? 1 por 7, 7. 3 por 4, 12. 7, 12 avos. ¿Sí? 7, 12 avos es el resultado de la multiplicación. ¿Y qué pasa? Esto les va a pasar o lo van a poder trasladar a materias como biofísica u otras materias, física también, donde tienen muchos cálculos, no siempre con números, a veces con letras, pero también podemos trasladarlo a esa situación y pensar qué pasaría si tuviera una multiplicación entre tres fracciones. Un séptimo por un medio, vamos a poner otro para que no sea tan así, vamos a poner 14 medios y vamos a poner 3 quintos. Bueno, ahí tengo una multiplicación entre tres fracciones. Primero una aclaración. ¿Escucharon alguna vez esto de el orden de los factores no altera el producto? Esto significa que estas fracciones yo las puedo poner en distintos órdenes que no me va a alterar el resultado. Factores se llaman cada una de las cosas que se están multiplicando entre sí. Acá claramente tenemos tres factores. Y producto es el resultado. Entonces el orden en el que yo pongo los factores no me altera el producto. ¿Está? Bien. Esto lo aclaro para que sepan, pero acá voy a ir directamente a ver si puedo simplificar. Y como puedo simplificar cruzado, acá se me ocurre simplificar, por ejemplo, el 7 dividido 7 me da 1 y el 14 dividido 7 me da 2. Y ahora procedo a multiplicar 1 por 2, 2, por 3, 6, y después 2 por 5, por 1, obviamente, 10. Bueno, mira vos, me pasó que me quedaron ambos números pares. Eso es un indicio de que son divisibles por 2. Claro, porque en realidad acá me dormí, ¿no? Tenía el 2 y el 2 los podía simplificar. 2 dividido 2 era 1 dividido 1. Se pone en evidencia que como no simplifiqué antes, mi resultado está un poco más complejo. No es complejo de difícil, pero lo puedo simplificar. ¿Sí? 6 dividido 2 me da 3 y 10 dividido 2 me da 5. Perfecto. Multiplicación de fracciones. Puedo simplificar cruzado. El orden de los factores no altera el producto. Todos los de arriba multiplicados, todos los de abajo multiplicados. Creo que va muy bien. División, no voy a cortar ahora, seguimos de una con división. Y en realidad no es tan diferente. La manera en la que a mí me gusta explicar la división de fracciones es la siguiente. Toda división de fracciones que a mí me aparezca, por ejemplo, 3 quintos, sigo poniendo los mismos números seguramente, dividido ahora por, vamos a poner 2 novenos, toda división puede ser expresada como una multiplicación. Entonces no es que vamos a ver una operación re diferente. Terminamos agarrando esta expresión y decir, a ver, tengo una división de fracciones, mira, la voy a expresar como una multiplicación. Y una vez que la tengo como una multiplicación, ¿qué hago? Y multiplico, lo que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo es esto de que toda división puede ser expresada como una multiplicación? Bueno, si yo tengo una fracción dividido otra fracción, esto es equivalente a, en lugar de dividir por una fracción, multiplicar por esta fracción invertida. ¿Cuál es el inverso de 2 sobre 9? Cuando digo inverso, estamos hablando de que el numerador se va a intercambiar con denominador. Esto es el inverso. Palabra clave para la materia. Inverso, ¿sí? Entonces, dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por su inverso. Entonces me va a quedar 9 sobre 2. Eso es invertir, cambiar el de arriba con el de abajo. Eso es inverso. Sí, lo dije un montón de veces. Dale, Tomás, ya te entendí. Inverso. Pero aclaro porque una cosa es invertir, inverso, y otra cosa es opuesto. Cuando hablamos de opuesto, cuando en la materia diga la palabra opuesto, significa que si tengo un valor que es positivo, su opuesto va a ser el negativo. O si tengo un valor negativo, su opuesto va a ser
el positivo. Opuesto, una palabra, ¿sí? Que va a aparecer y es muy importante. Pero acá no estoy oponiendo, no es el opuesto, estoy invirtiendo. Entonces una cosa es decir opuesto y otra cosa es decir inverso. Ponele. ¿Cuál es el inverso de 2 tercios? Si ya has entendido el inverso de 2 tercios, es 3 medios. Perfecto, eso es inverso. Y el opuesto de 2 tercios, el opuesto es menos 2 tercios. ¿Sí? Perfecto. Diferencia entre opuesto e inverso no estaba en el plan, pero lo voy metiendo porque son cosas que van a aparecer, las vas a escuchar todo el tiempo y te las voy a repetir un montón de veces. Entonces, cuando tenemos una división, en esencia lo que hacemos es trasladar esto o buscar su expresión equivalente en una multiplicación. Dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por la fracción, dar la vuelta. Y ahora que es una multiplicación, hago lo que ya sabemos hacer. En este caso no puedo simplificar nada con nada. Listo, paso a multiplicar, ¿no? 3 por 9, 27. 5 por 2, 10. Un poco me pasa cuando explico estas cosas así que son re fáciles. Digo, mirá si yo estoy agarrando y diciendo 3 por 9 y me equivoco en una cuenta así re boluda. Puede pasar, ¿no? Somos humanos, pero me pasa. Digo, ¿estaré equivocando? No, 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 está todo bien. Pero viste, querés que el video quede perfecto. Bueno, listo, ya está. Ya está la división, listo. Entonces, operaciones con fracciones básicas como suma, resta, multiplicación, división, ya está. Pasemos a otra cosa. Lo siguiente que sigue es potenciación y radicación. Potencias y raíces. Vamos a ver algunas operaciones básicas. Seguimos entonces, segunda parte. Ya estamos con potencia y raíces. Bueno, disculpen, hay un intruso, ¿sí? En todos los videos yo siempre poncho a mis gatitos. Este es el nuevo integrante, se llama el Flecha, así que va a estar en todos los videos, ¿sí? Saludá, saludá, no, Mordeno, saludá, ahí está, eso, comprador como él solo. Así que bueno, él nos va a estar acompañando en todos los videos y va a estar saliendo. Entonces, potencia y raíz. ¿Por qué los explico juntos a estas operaciones? Porque toda potencia puede ser expresada como una raíz, y eso es algo súper importante, no solo para matemáticas, sino también ponerle para biofísica. Hablo mucho de biofísica o a veces de química, aunque no viene al caso, pues son materias que también doy, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de potencia y raíz, ¿sí? Primero y principal, ¿cuáles son los elementos de una potencia? Los elementos de una potencia son la base, que es el número que está elevado al exponente, y si lo vemos todo en conjunto, todo esto es la potencia. Una potencia es esto, la base es el 2, ¿sí? Y el exponente es el 3. ¿Y qué significa esto? 2 elevado a la 3. El exponente me indica cuántas veces la base se va a estar multiplicando a sí mismo. Entonces, 2 elevado al cubo elevado a la 3 sería 2 por 2 por 2. Claro, la base se multiplica a sí mismo por la cantidad de veces que me indique el exponente. 2 por 2 por 2. Entonces, ya ahí dije, claro, eso es una suma. Mira, 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Tá? Entonces, 8 sería el resultado de esta potencia. ¿Sí? Bien, en la raíz, los elementos de la radicación, de la operación conocida como la radicación, los elementos son el radicando, que jugaría el rol de la base, y el índice, que jugaría el rol del exponente. Aunque acá lo que nos estamos preguntando es raíz cúbica de 27. ¿Cuál es el número? Estamos preguntándonos cuál es el número misterioso que, en caso de multiplicarlo por sí mismo 3 veces, me dé 27. ¿Hay algún número que al multiplicarlo por sí mismo 3 veces me dé 27? Bueno, en este caso la respuesta es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9, por 3 me da 27. El 3 multiplicado por sí mismo 3 veces me da 27. Entonces el resultado de esto sería 3. Ojo, no es 3 porque este número sea 3. Capaz que yo tengo otra raíz, miren, raíz cuarta de 81, ponele, ¿no? La raíz cuarta de 81, me estoy preguntando, ¿qué número, cuál es el número que al multiplicarlo por sí mismo 4 veces me da 81? También la respuesta es 3, porque 3 por 3 me da 9, por 3 me da 27, por 3 me da 81.
Entonces sigue siendo 3 la respuesta. ¿Sí? No, eso para mostrarles que este 3 no necesariamente es por ese 3. Bien, entonces ya sabemos que en una potencia tenemos base y exponente y todo se llama potencia, que en una raíz tenemos radicando e índice y todo es justamente una raíz. Y les dije al principio que esto, bueno, ya quiere protagonismo en el video, ¿sí? Dice, me voy a sentar acá en la clase a ver. No va a aprender nada si está así distraído. Bueno, bien, entonces, les dije que toda potencia puede ser expresada como una raíz. Esto es importantísimo. Si yo tengo, por ejemplo, una potencia que es A elevado a B, por ejemplo, no pongo números, pero podría ir cualquier número ahí. Pues vamos a hablar de algunos casos puntuales, pero si yo tengo A elevado a la B, ¿cómo yo podría entonces, ¿sí?, expresar esta potencia como una raíz? Para poder expresar esto, ¿sí?, esta potencia como una raíz, es indispensable que nosotros veamos a este exponente como una fracción. Ya sabemos de fracciones. Entonces sería indispensable que nosotros esto lo veamos como, por ejemplo, b sobre 1. Y si justo el denominador no es 1 y es, por ejemplo, otra cosa, ¿sí? Es, por ejemplo, b y c, ¿cómo puedo trasladar esta potencia a una raíz? Porque el exponente puede ser una fracción tranquilamente. Bien, en este caso, la forma en la que nosotros vamos a trasladar esto a una raíz es la siguiente. ¿Ven este exponente? Ya puedo usar palabras como exponente y puedo usar palabras como numerador del exponente y denominador del exponente. Entonces ahora va a sonar medio trabalenguas, pero es así. El numerador del exponente va a ser el exponente de lo que ahora va a ser el radicando, que va a estar afectado por la raíz. Y el denominador, el de abajo del exponente, va a ser el, ¿cómo se llamaba este? El índice. ¿Sí? El índice. Entonces, de esta manera yo puedo pasar cualquier potencia a cualquier raíz. Lo voy a explicar con un ejemplo con números. Miren, ponele al revés, inclusive. Voy a tener a elevado al cuadrado y con una raíz cúbica aplicada. Pará, vas a tirar todo. Bueno, te está saliendo de las manos. Entonces, a elevado al cuadrado y con una raíz cúbica aplicada. ¿Cómo esto yo lo puedo pasar entonces a una potencia? Bueno, es muy sencillo. Voy a tener a elevado a una fracción y esa fracción va a estar conformada por el 2 y el 3. Pero ¿quién va a estar arriba? Bueno, el numerador del nuevo exponente va a ser el que antes era el exponente. Y el denominador del nuevo exponente va a ser el que antes era el índice. Entonces me queda ahí. Perfecto. A elevado a 2 tercios. Entonces ya tenemos aclarado los componentes de una potencia y de una raíz. Ya tenemos aclarado cómo una raíz puede ser expresada como una potencia. Súper útil. Y ahora entonces vamos a meternos de lleno, ya que tenemos lo básico, lo elemental, a las propiedades de potenciación. Y un comentario. Todo número que nosotros tengamos, ¿sí?, elevado a la cero, elevado a la cero, me va a dar 1. Me va a dar 1. Estamos hablando de todo número menos el cero, ¿sí? Menos el cero, pero no les va a pasar a tener cero elevado a la cero en esta materia, jamás, ¿sí? Ni siquiera en la unidad de límites que trabajamos en determinaciones, justo esa indeterminación, ya después verán lo que es indeterminación, hagan de cuenta no dije nada, pero ni siquiera eso lo vemos en esta materia. Paso a explicar propiedades de potenciación y radicación. Arrancamos con la propiedad que se llama suma de potencias de misma base. Suma de potencias de misma base, o sea que las potencias están sumando entre sí. No, esto es cuando nosotros tenemos una misma base, ponele X, X y X, que se están multiplicando entre sí y cada uno tiene su exponente. Por ejemplo, X al cuadrado por X cubo por X a la 5, por poner algo. Cuando nosotros tenemos esto, vemos, identificamos que hay una misma base. ¿Cuál es la misma base? X.
y distintos exponentes, que hasta puede ser el mismo el exponente. Capaz tengo x cuadrado y x cuadrado. Pero lo que me dice esta propiedad de suma de potencia de misma base, ya nos vamos haciendo una idea, y es que los exponentes, exactamente, ¿sí? Se suman. Entonces, en este caso tengo x al cuadrado por x cubo por x a la 5, sería como tener x a la 2 más 3 más 5. Esto sería x a la 10. ¿Está? Aplicando suma de potencia de misma base. ¿Y qué hubiese pasado? Ponele que uno de los exponentes es negativo. ¿Puede ser que un exponente sea negativo? Sí, ¿por qué no? Vamos a poner que en vez de más 5, vamos a cambiar el ejemplo, era, qué sé yo, menos 2. Bueno, esto está expresado en una multiplicación. Por más que un exponente sea negativo, puedo aplicar suma de potencia de misma base. Sería 2 más 3 más, porque se está multiplicando, pero claro, es medio raro eso del más, porque es más menos 2. Y si es más menos 2, sumar un número que es 2 unidades negativo, en realidad es restar. Entonces sería 2 más 3, 5, más menos 2 sería menos 2, 3. Entonces puede ser que el exponente sea negativo, ¿sí? No hay ningún problema. Suma de potencia de misma base, perfecto, propiedad que ya tenemos. Después también tenemos resta de potencia de misma base. Pero eso de la resta, ¿cuándo se va a dar? A ver, razonemos. La suma de estos exponentes, la suma de potencias de misma base, se da cuando cada una de las bases se están multiplicando. La otra propiedad, que se va a llamar resta de potencias, hace falta que lo escriba, no, ¿no? Resta de potencias de, lo voy a escribir igual, más fuerte que yo, misma base. Resta de potencias de misma base, ¿cuándo va a ocurrir? Si la suma ocurre cuando estos se multiplican, ¿sí? Cuando las potencias se multiplican, la resta, entonces, creo que lo estás pensando bien, la resta va a ocurrir cuando se dividan. ¿Será así? Ponerle que yo tengo x a la 7 sobre x al cuadrado, ¿será que es cuando se dividen? Efectivamente. En este caso, lo que vamos a tener es una misma base, x y x, pero como se dividen, los exponentes se restan. 7 menos 2. Esto entonces es x a la 5. Bien. Vamos a otro ejemplo de esto, ¿sí? Otro ejemplo de este. Ponele que tenemos x por x al cubo sobre x a las 6. Esto me va a venir excelente para algo que voy a aclarar después, ¿sí? Viene 10 puntos, es a propósito el problema que va a surgir acá. Bueno, acá tengo los dos casos, porque tengo suma de potencia de misma base, ya que estos se están multiplicando, es verdad, pero también tengo resta, porque eventualmente se me van a dividir con otra base igual. Entonces hago las dos cosas. Hago suma de potencia de misma base, sería x a la 1 por x al cubo, x a la 4 sobre x a la 6. Apliqué suma de potencia de misma base. Pero ahora aplico resta de potencia de misma base. ¿Y cómo sería la resta? Bueno, 4 menos 6. Entonces sería x elevado a la 4 menos 6. 4 menos 6 es menos 2. Y ese era el pie que necesitaba. Porque hasta ahora expliqué suma de potencia de misma base, resta de potencia de misma base. Expliqué cómo pasar una raíz a una potencia, pero no nos había pasado que el exponente sea negativo. Entonces, algo nuevo para agregar, que el exponente es negativo. ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? Cuando el exponente es negativo, o bien, lo puedo dejar así, no tengo ningún problema, pero si no me gusta, tengo alergia, tengo fobia a esto de exponente negativo, lo que podemos hacer es aplicar una propiedad y es la siguiente. Cuando el exponente es negativo, presten atención a la palabra que voy a usar, me invierte a la base, ya hablamos del inverso, no opuesto, sino inverso. El inverso, ¿no? Numerador intercambiado con denominador. ¿Cuál es el denominador acá? Si no hay denominador. Ah, bueno, ¿cómo que no? Si no hay nada, hay un 1. ¿Y qué significa entonces el menos del exponente? El menos del exponente, el menos del exponente significa que esto se me va a invertir, quedándome 1 sobre x, y en lugar del menos 2, es como si el menos ya lo hubiésemos gastado, ¿no? El menos lo gastamos ¿para qué? ¿Para qué gastamos el menos? Para invertir a la base. Entonces ahora me queda el 2.
Es decir, que x a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado. Buenísimo esto, ¿sí? Tenemos suma de potencia de misma base, resta de potencia de misma base. ¿Qué pasa cuando tenemos exponente negativo? Tres cosas súper importantes. A esto le vamos a agregar otra propiedad más que se llama, la voy a explicar ahora más prolija, potencia de potencia. ¿Sí? Vamos a borrar y vamos a ponerlo bien prolijo, potencia de potencia. Suma de potencias de misma base, resta de potencias de misma base, exponente negativo y potencia de potencia. Potencia de potencia es cuando yo tengo una potencia que tiene otro exponente. Tengo una cosa elevado a un número, pero a su vez todo eso está elevado a otro número. Tengo x elevado al cuadrado y a su vez eso está elevado a la 5. Entonces, cuando hacíamos suma de potencia en misma base, se sumaban los exponentes. Acá se restaban. Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a multiplicar. Cuando yo tengo potencia de potencia, se multiplican. Entonces sería x elevado a la 2 por 5. Por ende, si es elevado a la 2 por 5, vamos a tener x a la 10. ¿Sí? Tenemos eso, que es x a la 10. Y ahí ya tenemos explicado potencia de potencia. Recontra fácil. Para cerrar con potenciación y radicación, es muy importante aclarar esto que voy a decir ahora. La potenciación, ¿sí? Las potencias, y la radicación, las raíces, son, a ver si te suena esto, distributivas cuando vos tenés una multiplicación o una división. De nuevo, de nuevo, de nuevo. La potencia, por ejemplo, si yo tengo A por B y todo esto está al cuadrado, hay una potencia. Tengo algo elevado al cuadrado. Esto es una potencia. Bueno, la potenciación es distributiva, se distribuye este 2 cuando yo tengo una multiplicación. Entonces, en este caso, A por B todo al cuadrado sería A cuadrado por B cuadrado. Repito, la potenciación es distributiva respecto de la multiplicación y también de la división. Si yo tengo, por ejemplo, A sobre B elevado al cubo, la potenciación es distributiva cuando tengo una división, así que sería A cubo sobre B cubo. Recontra útil, recontra importante, repito una vez más, entender que la potenciación y la radicación también son distributivas cuando hay multiplicación o división. Y entonces ya estarás pensando que si yo tengo una suma y vengo y hago esto, que muchas veces pasa y sé que cuando no entendés el tema es tentador hacer esto. Esto es un error gravísimo, porque la potenciación y la radicación no es distributiva, no se distribuye cuando yo tengo suma o también cuando tengo resta. Esto no. De hecho, esto me está dando el pie para explicar lo que sigue, ¿sí? Que son los casos de factoreo. Al principio del video yo les dije, acá tengo mi apunte, que íbamos a ver operaciones con fracciones, que vamos a ver potenciación y radicación, lo acabamos de ver, y ahora vienen los casos de factoreo. No sé si te suena, cuadrado de binomio, diferencia de cuadrado, etcétera. Es lo que voy a explicar ahora. Está para los que estudian Derecho o Veterinaria, si yo los pongo así en video, pobrecito. Los pongo más de un minuto, ¿es maltrato animal? No, ¿no? Que es muy lindo. Y además está re travieso. Bueno, vamos entonces con lo siguiente. Factorización. Cuando hablamos de factorización, vamos a hablar principalmente de dos casos que te van a acompañar en toda la materia, ¿sí? El primero es el cuadrado de binomio. Cuadrado de binomio es cuando tenemos un binomio. Binomio significa dos términos. Bi, dos, nomio, término. Cuando tenemos dos términos y están elevados al cuadrado. Por ejemplo, A más B al cuadrado. Tener dos términos no necesariamente implica que estos dos términos se estén sumando. Capaz que estos dos se están restando. Sigue siendo un cuadrado de binomio si se restan. Sí, es un cuadrado de binomio. Tengo dos términos. Términos se separan entre más y menos y están al cuadrado.
Ya aclaré que el error tentador acá sería distribuir el cuadrado, cosa que no se puede. En realidad acá lo que nosotros tenemos, supongamos el caso de que es a más b, lo que nosotros estamos teniendo es a más b multiplicado por, ¿qué es el cuadrado? Multiplicado por sí mismo. Entonces lo que nosotros tenemos es esto. En realidad lo vemos así, identificamos que es un cuadrado binomio porque está el cuadrado y son dos términos, hay más o menos es cuadrado binomio, pero el detrás de escena es que es este paréntesis multiplicado por sí mismo. Yo ahora lo que voy a hacer es una distributiva, ¿sí? Voy a hacer una doble distributiva acá. Y cuando termine la distributiva me va a ir quedando todo un choclo que después voy a ir cancelando un par de cosas y van a ver que vamos a llegar a una conclusión. Y esa conclusión es la que les voy a poner acá. Yo ahora de una voy a poner para el cuadrado de binomio, esto se llama cuadrado de binomio, de una voy a poner la conclusión a la que vamos a llegar. Siempre que tengamos algo así, ya sabemos, y van a ver que con la práctica esto lo van a reincorporar, ya sabemos que esto va a ser el cuadrado del primero, más menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Bueno, capaz alguien piensa, me encantó, listo, ya sé que cuando me ponen esto, pongo esto. Pero capaz otra persona dice, ¿qué me estás diciendo para explicarme más despacio? Porque no entiendo. Entonces vamos a ir al detrás de escena. Esto elevado al cuadrado es esa expresión multiplicada por sí misma. Si hacemos una distributiva, acá lo que vamos a tener es el primero multiplicado con el primero, después el primero multiplicado por el segundo, después el segundo por el primero y después el segundo por el segundo. Quedó toda una red ahí de líneas rojas entrelazadas que la vamos a hacer paso a paso. ¿Cómo sería esto del primero con el primero? A por A. ¿Cuánto es A por A? A por A es A cuadrado. ¿Sí? A por A es A cuadrado. Y después A por B. A por B, qué sé yo, cuánto vale A, cuánto vale B. A por B es A por B. Entonces pongo A por B. Ahí yo ya hice el primero con ambos. El primero con ambos. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el segundo. B. ¿Cuánto es B por A? B por A, ¿sí? Es B por A. ¿Y cuánto es B por B? B cuadrado. Bueno, entonces llegó a que es mentira lo que me dijiste, Tomás, que acá había uno, dos, tres términos. Uno, dos, tres términos. Y al hacerlo así tengo cuatro. Bueno, no, pasa que estos dos son iguales. Y si hay alguien recontra colgado a la palmera que me dice, no, no son iguales, recuerden que el orden de los factores no me altera el producto. Yo puedo poner A por B, B por A, es lo mismo. El orden de los factores no me altera el producto, ¿está? Entonces, si A por B y B por A es lo mismo, entonces esto es A cuadrado más esto dos veces más el segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que decía acá? Y si el signo es menos en vez de más, el signo que va a cambiar es este de acá. ¿Está? Porque la parte de b por b va a seguir siendo b cuadrado. Entonces, si el signo es menos en lugar de más, el menos lo van a ver acá. Este va a seguir siendo positivo, este va a seguir siendo positivo. ¿Está? Bien, aclarado eso, lo que acaban de entender es cuadrado de binomio. Si después de ver este video, después de ver esta explicación, a vos en el examen te aparece esto o algo por el estilo, y vos venís y distribuís esto, ¿sí? No mires más los videos. Por favor, no lo mires más, me voy a sentir triste, te lo voy a responder igual con todo el amor del mundo y te voy a ayudar porque es mi trabajo, es mi rol. Pero por favor, no hagan esto, ¿sí? No distribuyan. La potenciación no es distributiva respecto de la suma de la resta. ¿Y entonces qué tengo que hacer todo esto? Sí, tenés que hacer todo esto. Tenés que identificar el cuadrado de binomio. Después, además del cuadrado de binomio, tenemos otro caso de factoreo. Este es el primero que quería explicarles. Ahora vamos a ir al segundo, que se llama diferencia de cuadrado.
diferencia de cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué ahora lo escribo con letra cursiva? No lo sé. No lo sé, pero se llama diferencia de cuadrado. Esa es mi letra cursiva, la van a ver un montón, sobre todo en biofísica, química, la van a ver un montón. Espero que les guste. ¿Sí? No hay segunda oportunidad para una primera impresión, así que esta es mi letra, se entiende. ¿Sí? Diferencia de cuadrado, tengo la misma de los 9 años. Diferencia de cuadrado es lo siguiente. Primero y principal. Cuando hablamos de diferencia, hablamos de una resta, ¿sí? Diferencia en matemática va a ser una resta. O sea que si decimos diferencia de cuadrado, es una resta. Bien, perfecto. Una resta. ¿Entre qué? Y entre cuadrados, qué sé yo, cosas que están al cuadrado. Bueno, dale, vamos a poner dos cosas que están al cuadrado. ¿Cómo pongo dos cosas? Vamos a poner a al cuadrado y b cuadrado. Dos cosas que están elevadas al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrado. Esto que ustedes están viendo acá, diferencia de cuadrado, ahora van a ver por qué. Les voy a hacer de nuevo todo el detrás de escena para mostrarles que esto, que es una diferencia de cuadrado, es equivalente a esto. A más B por A menos B equivale, y ya de una puedo agarrar este atajo y pasar a que es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Bueno, ¿por qué? A ver, mostrarme algo parecido a lo que me mostraste arriba. Hagamos esta distributiva a ver si es verdad esto que les estoy diciendo. Miren, ¿qué pasa si yo hago A por A? A por A, ¿sí? A por A y A cuadrado. Entender matemática es ne por A inter I. A por A es A cuadrado. A por menos B, A por menos B, como tengo menos, es menos AB. A por menos B es menos AB. Y ahora voy con el otro. B. B por A. B por A. Y B por menos B. Menos B cuadrado. Parece toda la lógica del cuadrado de binomio, ¿no? Pero lo que pasa es que acá estos signos son diferentes. Uno es más y uno es menos. Y acá o los dos son más o los dos son menos. Diferencia del cuadrado de binomio. Acá es diferencia de cuadrado. Uno es más y uno es menos. Y eso trae como consecuencia que le quedan uno y dos términos iguales, porque A por B es lo mismo que B por A, el orden de los factores no altera el producto, ya lo escuchamos muchas veces, pero son iguales y uno es negativo y otro es positivo. Esto es como hacer menos uno más uno, menos 4 más 4, menos AB más AB. Se me cancela, quedándome A cuadrado menos B cuadrado. ¿Está? Lo que teníamos desde el principio. Y ahí tenemos los dos casos de factoreo, ¿sí? Que les quería aclarar. Cuadrado de binomio, diferencia de cuadrado. Entonces, casos de factoreo tenemos cuadrado de binomio, lo acabo de explicar, diferencia de cuadrado, lo acabo de explicar, y dejo para último el factor común. ¿Sí? Factor común es el caso más fácil, lo dejo al final porque lo empalmo con lo que viene después, que son ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado. Pero vamos a ir con factor común. Factor común. Factor es algo que multiplica, ya lo dijimos, ¿no? Factor es algo que está multiplicando. Común, común, en los dos términos, algo que se multiplica en los dos términos. Entonces, ¿cómo sería un caso de factor común? Y ponele, podría tener x más 2x, ¿sí? X más 2x. ¿Cuál es el factor, la cosa que está multiplicando, que se repite? La x, ¿no? Y capaz me dice, pero ¿cómo que está multiplicando? Sí, acá la x está multiplicando, creo que no hay duda, no hay debate de que la x está multiplicando el 2 o el 2 está multiplicando la x, ¿no? Pero acá la x, ¿a quién está multiplicando? Bueno, si no veo nada, pongo un 1 por x. O sea, ahora no hay duda, ¿no? De que la x está multiplicando a ambos términos, factor común. Cuando yo tengo la x multiplicando a ambos términos, lo puedo sacar como factor común. Entonces lo que voy a hacer es sacar a la x como factor común y la x va a pasar a multiplicar ahora a un binomio, a dos términos o a la cantidad de términos que contengan x. En este caso son dos.
Entonces me va a terminar quedando x por 1 y x por 2. Que a su vez esto es x por 3, 3x. Y no lo podríamos haber hecho al principio. Una x más 2x, una manzana más dos manzanas son tres manzanas. ¿Por qué pasamos por todo esto? Bueno, para explicarte el factor común. Capaz que en este caso es una boludez, ¿sí? No tiene mucho sentido. Pero si lo empezamos a complejizar y de repente tengo x cuadrado menos 3x, x cuadrado menos 3x, ¿cuál es el factor común? Bueno, x también. Solo que acá hay que poner la lupa y darse cuenta que x se está multiplicando aquí. Así misma, x cuadrado es x por x. Entonces el factor común que voy a sacar es x. Pasa que en el primer término, para que me dé x cuadrado, x multiplicado por qué cosa me va a dar x cuadrado. Y bueno, x por x. Y x multiplicado por qué cosa me da menos 3x. Por menos 3. Ahí saqué el factor común. ¿Ven? De hecho, si vuelvo a hacer el camino, pero en otro sentido, x por x, x cuadrado, y x por menos 3 menos 3x. ¿Está? Y ahí tengo un ejemplo de factor común. Algo que me quedó es que no hice ejemplo de cuadrado de binomio, diferencia de cuadrado. Voy a hacer un ejemplo de cada uno, bien rápido. Ponele que tengo x más 2 todo al cuadrado. Una expresión típica con la que se van a encontrar. Bueno, el cuadrado de binomio, como ya lo sabemos, no hace falta que hagas toda la distributiva que expliqué. Directamente sabemos que el cuadrado de binomio siempre me va a dar el cuadrado del primero. Como dice más, más. Si dijera menos, sería menos. Pero es el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo. Dos veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Más el segundo al cuadrado. Entonces ahí me quedaría x cuadrado por 2x por 2. Que 2x por 2 sería 4x. Y acá 2 al cuadrado es 4. Y ahí llegué. Si llega a pasarme, que tengo, ponele, vamos a poner x más 2 por x menos 2, esto es diferencia del cuadrado, me doy cuenta que es diferencia porque cambia el signo, ¿sí? En lugar de que se estén multiplicando esto por sí mismo, cambia el signo, diferencia del cuadrado. Entonces yo ya sé que el resultado va a ser la resta, diferencia de los cuadrados. X cuadrado menos 2 cuadrados. ¿Querés saber el porqué del detrás de escena? Anda a la explicación que hice recién del paso a paso, ¿no? El detrás de escena. Acá estoy poniendo un ejemplo tal como lo van a estar haciendo en la materia, en los exámenes. Entonces tengo x por x cuadrado, y después tengo el 2 al cuadrado. Esto surge la distributiva y los términos que se me cancelaban. Y ya está, me quedaría eso ahí. Ejemplo de cuadrado binomio, ejemplo de diferencia de cuadrado y factor común, súper útil, factor común a partir de la práctica 2 lo vamos a usar mucho. Capaz que en la práctica 1 también. Para terminar, lo último que queda de la nivelación de lo que yo considero altamente importante para que después ya puedas arrancar con la materia. Esto es la nivelación. Podría ponerme a hablar de un montón de cosas más, de matemática y todo, que voy a estar hablando de recta numérica, plano, un montón, pero ya en la práctica uno. Con esto es suficiente para que arranques la materia y si estabas en cero, en nada, ya puedas arrancar. Lo último que me queda, ¿sí? Son ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado. Para terminar, vamos con ecuaciones. Ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado. Cuando digo ecuaciones de primer grado, no digo el primer grado de la primaria. Se llaman ecuaciones de primer grado y acá les voy a presentar un concepto importantísimo porque cuando hablamos de grado, hablamos del máximo exponente que presenta la x. El máximo exponente que presenta la x. Por ejemplo, vamos a poner una ecuación. Una ecuación es una igualdad en donde tenemos alguna incógnita que tenemos que despejar. Entonces partimos de la base que hay una igualdad entre dos conceptos. Si tenemos una igualdad y tenemos que despejar x. Entonces vamos a poner del lado izquierdo de la igualdad, vamos a poner, no sé, 2x menos 4. ¿Sí? Y del lado derecho vamos a poner x más 6. ¿Qué sé yo? Ponemos x más 6.
Entonces, ¿esto es una ecuación? Sí, pues una igualdad. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar el valor de x, el clásico, despejar a x, ¿no? Bien, perfecto. ¿Y por qué se llama de primer grado? Porque el mayor exponente que nosotros le vemos a x es 1. Acá el exponente de x es 1, x está elevado a la 1. Y acá x está elevado a la 1. ¿Sí? Bien, perfecto. Paso a resolver una ecuación de primer grado porque ya saben lo que es una ecuación, una igualdad, y quiero despejar la x, y ya saben que es de primer grado. Las de segundo grado, que son las que se vienen, van a tener algo así. Van a tener x elevado al cuadrado en algún momento. Bien, perfecto. Entonces, ecuación de primer grado. ¿Qué hacemos con esta ecuación de primer grado? Para despejarla, primero vamos a agrupar todo lo semejante. Todos los términos parecidos los vamos a tirar de un lado. Acá los parecidos pueden ser estos, ¿no? Los que tienen x y después los términos independientes, los números. Entonces voy a tirar para un lado todos los que tengan x. Entonces, por ejemplo, tengo 2x de este lado y esta x que está sumando la paso restando. Entonces ahí ya agrupé los términos semejantes. Del otro lado tengo el 6 y acá tengo un 4 que está restando. Lo paso para el otro lado sumando. No reparé mucho, ¿no? En esto de decir, bueno, que pasan con la operación contraria. Si está sumando, pasa restando, porque creo que estas cosas, yo confío que esto lo saben. Igualmente no está mal aclararlo, que pasan con la operación contraria. ¿Sí? Entonces yo tengo el menos 4 y pasa sumando. 2x menos x es x, 2 manzanas menos una manzana es x, y 6 más 4 es 10. Y acá voy a hacer una pausa y voy a aclarar algo muy importante que lo voy a aclarar en este video y no creo que muchas veces más, pero es importantísimo esto que yo quiero aclarar. Si yo lo dejo así, en el video de YouTube o capaz en TikTok, hay gente que va a agarrar y va a decir, no, pará, pero esto estás explicando ecuaciones en re trucho, ¿qué es esto que estás explicando así? Eso no es la teoría que respalda las ecuaciones y demás. Claro, recordemos que yo estoy explicando para matemáticas CBC, para que tengas una solución práctica, para que puedas resolver los ejercicios, para que te vaya bien en la materia, ¿tá? Te estoy tratando de aliviar el camino. Pero es verdad que cuando nosotros hablamos de ecuaciones, hay una regla que dice que a cada lado de la igualdad yo puedo aplicar la misma operación y si a cada lado de la igualdad hago la misma operación, se mantiene la igualdad. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión y a los dos lados de la igualdad la multiplico por 2, la expresión, la igualdad se sigue cumpliendo. Partamos de esa base. Si yo aplico una misma operación a ambos lados, se sigue cumpliendo la igualdad. Borro esto porque no hay un 2 multiplicando, no los quiero marear, pero a partir de ahí es que voy a explicarles cómo se debería explicar las ecuaciones o el fundamento detrás de las ecuaciones de verdad, para haberlo explicado, pero después en las clases con fines prácticos lo vamos a hacer así. Hay que ser práctico y hay que ir a resolverlo, ¿está? Pero lo que pasa en realidad, y yo tengo 2x, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Menos 4 x más 6. Lo que está pasando en realidad es que yo aplico la misma operación de ambos lados. Cuando yo vengo y les digo que la x pasa restando, en realidad lo que está pasando detrás de cámara no es que pasa restando, es que en ambos lados yo resto una x. Vamos a ponerlo en otro color. ¿Sí? En ambos lados yo resto una x. ¿Ven? ¿Estoy haciendo la misma operación a ambos lados? Sí, entonces se debería conservar la igualdad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo resto x? ¿Qué impacto tiene? Acá me queda x menos x. Acá me queda 2x menos x. 2x menos x me da x menos 4, ¿no? Y este lado me queda 6. Pasa lo mismo que me estaba pasando acá. Me está pasando lo mismo. Y ahora, para que este 4 pase sumando, en realidad lo que hacemos no es que pasa sumando. En realidad, lo que hacemos es que sumamos un 4 a ambos lados de la igualdad. Claro, este es el fundamento detrás de las ecuaciones. Esta es la realidad, sí, de las ecuaciones. Esto es como originalmente se hacen las ecuaciones. Después esto que nosotros vemos como el 4 está restando y pasa sumando y todo, es algo práctico para agilizarlo. Y insisto, yo lo voy a hacer así en todo el curso, ¿sí? En toda la materia vamos a estar haciendo esto de pasa restando y pasa sumando. Saben que la forma correcta es esta, pero es para agilizarlo que lo hacemos así. Menos 4 más 4.
0 y 6 más 4, 10. Claro, llegó a lo mismo. Bien, era una aclaración que quería hacer. Ya está aclarado, ya saben que ese es el detrás de escena. Yo voy a optar por hacerlo de esta manera, ¿sí? Capaz si estuviéramos, por ejemplo, en licenciatura de matemática, que ninguno de ustedes está para licenciatura en matemática, porque si estuvieran para licenciatura en matemática, no tendrían matemática 51, que es una matemática básica y bastante superficial en muchos temas. Tendrían análisis matemático, ¿sí? Tendrían álgebra también, tendrían otro CBC, así que ninguno de ustedes va ni para ingeniería, ni para una carrera de exactas, por ejemplo. Bueno, ecuaciones de primer grado. Si es de primer grado, el mayor exponente de x es 1. Y presten mucha atención a esto que les voy a decir. Si es de primer grado, grado 1, ¿con cuántas soluciones nos vamos a encontrar como máximo? Con 1. Y digo como máximo porque capaz que no nos encontramos con ninguna solución. Puede pasar que yo haga una ecuación de primer grado y me encuentre con ninguna solución. Ponele que yo tengo x más 1 igual a x. Si yo despejo esto, la x la paso restando y el 1 lo paso restando. El problema ahí es que me queda x menos x, una manzana menos una manzana, 0. 0 es igual a menos 1, no tiene sentido, ¿no? Decir que 0 es igual a menos 1, ¿de qué estamos hablando? No, es falso, esto es absurdo. Entonces, ¿cuál es el valor de la x? No, no lo encontré. Cero soluciones, no tiene solución. Entonces, una ecuación de primer grado puede tener como máximo una solución, pero también cero. Ahora voy a explicar una ecuación de segundo grado, que siguiendo esta lógica, una ecuación de segundo grado puede tener como máximo dos soluciones, o también una, o también ninguna. Y esto es muy útil para algo que van a ver en la práctica 2 cuando veamos ponerle funciones, no ecuaciones, sino funciones de grado 3. Una función de grado 3 como máximo va a tener 3 soluciones, o 2 o una, o ninguna. Esas siempre son posibilidades. Y si en algún momento, ya este ejemplo está de más, pero lo voy a hacer igual, si en algún momento tengo una función de grado 5, las soluciones, o una ecuación de grado 5, las soluciones van a ser 5, o 4, o 3, o 2, o uno, o ninguno. ¿Sí? El número de soluciones va a ser menor o igual al grado, pero nunca mayor que el grado. Si tengo algo de grado 4, no voy a encontrar 5 soluciones. Si encontré 5 soluciones, que soy un mago y que inventé soluciones. ¿Tá? El número de soluciones es menor o igual al grado. Esto me van a escuchar decirlo en el resto de las prácticas. Y casi todo lo que estoy explicando en esta clase de nivelación me van a escuchar decirlo en todas las clases, todo el tiempo. Y así es que les va a quedar y ustedes van a hacer su parte y van a practicar. Vamos para cerrar entonces con toda esta clase de nivelación con las ecuaciones de grado 2, de segundo grado. Vamos con una ecuación de segundo grado. Con todo lo que dije recién, ya sabemos que una ecuación de segundo grado es una ecuación donde el máximo exponente en figura para x es 2. ¿Sí? Por eso es de segundo grado. Por ejemplo, x cuadrado. Vamos a poner x cuadrado igual a x más, déjenme pensar, poner x más 6. Bueno, supongamos que esa es la ecuación de segundo grado. Veo la ecuación, digo, hay una igualdad, voy a encontrar valores de x. Con todo lo que dije recién, ya sabemos, ¿sí? Que como es de segundo grado y con toda la furia, como máximo, voy a encontrar cuántos valores para x. Y como máximo 2. O 1 o 0, pero como máximo 2 porque coincide con el grado. ¿Cómo se va a resolver acá? Acá no se trata de tirar todos los términos semejantes para un lado y los semejantes para el otro e ir despejando como hicimos recién. Sino que acá lo que vamos a tener que hacer es tirar todo para un lado en una cuadrática, tirar todo para un lado. Por ejemplo, para este lado, el x que está sumando lo paso restando y el 6 que está sumando lo paso restando. Tirar todo para un lado e igualar a cero. Una vez que yo tiré todo para un lado de igual a cero, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula resolvente o la de para encontrar los dos valores de x o un valor o tal vez no hay ningún valor de x.
Pero esta fórmula resolvente, seguramente les suena, se va a resolver justamente, valga la redundancia, a partir de los valores de A, de B y de C, donde A, B y C son coeficientes, son números que multiplicarán las X en los distintos grados que aparezcan. Aparece X de grado 2, ¿cuál es el número que la multiplica? No hay nada, bueno, 1, entonces, es el coeficiente principal llamado A. Acá, ¿cuál es el número que multiplica la X? Y hay un menos, entonces menos 1 es el coeficiente B. Y acá el término independiente es C. Y esta es la conocida fórmula, ¿no? De menos b más menos raíz cuadrada, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo sobre los a. Donde simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar ahora a por a, b por b, c por c. Y vamos a ver a qué resultado nos lleva eso, ¿sí? Tenemos menos b. Pasa que b es menos 1, entonces ojo acá, menos 1. Más menos, raíz cuadrada de b de nuevo al cuadrado, pero ojo, porque una cosa, y lo que está mal, sería hacer esto, menos uno es b, al cuadrado. Esto está mal. ¿Por qué? Porque ahí el cuadrado solamente está afectando al 1. Y en realidad b es menos 1. El cuadrado tiene que afectar a menos 1, a todo. Entonces vamos por un paréntesis. ¿Sí? Menos 4 por a, que a vale 1, y c vale menos 6. Obviamente esto afecta, la raíz afecta a todo hasta el último número. Sobre 2 por a, que sería 2, 1. Menos uno es más 1, ¿sí? 1 más menos. Raíz cuadrada de. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1. ¿Sí? Da 1. Y después tengo 4, con el signo negativo delante. 4 por 1, 4. Por menos 6 sería 24. ¿No? Sería 6 por 4, 12, 18, 24. Pero fíjense que yo tengo este menos de acá y tengo este otro menos de acá. Y menos con menos me va a terminar dando más 24. Repito una vez más, ¿sí? Este menos lo había dejado al margen. Pero 4 por 1 por menos 6 me da un número negativo, menos 24. Dice menos 24 con este menos, se me hace más 24. Entonces me quedaría eso sobre 2 por 1, que bueno, simplemente 2. Ahora lo que voy a hacer es resolver lo que está dentro de la raíz. ¿Cuánto es? 1 más 24. 1 más 24 me da 25, ¿no? Bien. Y llegamos a este momento en donde tenemos 1 más menos raíz de 25, todo sobre 2. ¿Qué sería? 1 más menos, ¿cuánto es la raíz de 25? ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 25? Acá el índice vale 2 cuando no hay nada, por eso que el número multiplicado por sí mismo me da 25, es 5 sobre 2. Llegado a ese punto, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar dos caminos. ¿Qué significa ese más menos? Es que por un lado voy a tomar un camino y por el otro lado otro. Y va a ser 1 más 5 todo sobre 2, 1 menos 5 todo sobre 2. 1 más 5, 6 sobre 2. 6 dividido 2 es 3. Me da 3. Perfecto. Y después tenemos 1 menos 5. 1 menos 5 me da menos 4 sobre 2. Menos dividido más me va a dar menos. Sí, me va a dar menos ese resultado, pero 4 dividido 2 es 2. Me da menos 2. Menos 2 y 3 son el resultado. Encontramos por un lado que x1 es menos 2 y que x2 es 3. X1 y X2 son nombres que les ponemos a las soluciones. Como era de grado 2, podía encontrar como máximo dos soluciones. También podría haber encontrado una o ninguna. Entonces acá casi siempre surge la pregunta de, che, ¿y qué me debería haber pasado para encontrar solo una solución? ¿En qué caso la fórmula resolvente me va a devolver una sola solución? ¿Y en qué caso me devolvería ninguna? Bueno, ¿en qué caso les devolvería una sola solución? Si les queda raíz de cero. Si les queda raíz de cero, la raíz de cero es cero. Entonces, más menos cero es lo mismo, sumar o restar cero, si es cero. Entonces, ambos caminos me llevarían al mismo número. Esa sería la única solución. ¿Y en qué caso yo obtendría ninguna solución? Cero soluciones.
En el caso en el que la raíz tenga un radicando negativo. Si yo tengo raíz de, por ejemplo, -25, no hay ningún número multiplicado por sí mismo me dé un número negativo. Raíz cuadrada o raíz de índice par con un índice par de algo negativo no me va a dar solución en el mundo de los reales, de los números reales. Entonces ahí tendría cero soluciones. No me pasó, tuve dos soluciones, ¿sí? Pero podría haberme pasado. Este es un ejemplo de una ecuación de segundo grado. Aunque hay otros ejemplos donde puede no ser tan claro que es de segundo grado. Imaginemos que nosotros tenemos una ecuación y tenemos x menos 1 al cuadrado igual a 0. Ponele. Si yo llego a tener eso, capaz que alguien dice, a ver cuál es el mayor exponente al que está elevado a la x, y dicen, es 1. La x está elevado a un 1 ahí. ¿Esto es de grado 1? No, esto es de grado 2. Porque si bien la x está elevado a la 1, es verdad, forma parte de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Tengo un cuadrado y tengo dos términos. Cuadrado de binomio. Forma parte de un cuadrado de binomio. Si yo desarrollara el cuadrado de binomio, eventualmente x queda al cuadrado. Y eso sería justamente una ecuación de grado 2, que tiene dos soluciones. O una, o ninguna. Bueno, bien. Vamos a ver un montón de ecuaciones en la materia. Van a aparecer todo el tiempo las ecuaciones para encontrar raíces de funciones, para encontrar, por ejemplo, un valor de y para determinado valor de x, para encontrar, bueno, las raíces ya lo dije, ¿no? Los ceros, para encontrar una ordenada al origen, para encontrar puntos críticos en el segundo parcial, para encontrar límites de integración en el segundo parcial. Un montón de veces vamos a estar usando ecuaciones. Esto es una nivelación para mostrarles cosas básicas, indispensables. En el resto de las unidades voy a estar explicando todo. Para cerrar la clase, lo que voy a hacer es un breve resumen, que lo voy a estar haciendo en todas las clases de todas las prácticas, de todo lo que tenés que haber visto. Entonces, con este resumen te guías, a ver, esto lo vi, esto no lo vi, etcétera. Vamos a hacerlo ahora, sin cortar la grabación, como si fuera clase en vivo. Vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos hoy y listo. Bien ahí que se quedaron viendo todo el video de la nivelación, es tal cual lo que tenés que hacer. Si querés que te vaya bien la materia, mírate todos los videos, comentá, poné algo ahí porque me gusta, todo se agradece y suma mucho. Un mensaje para el flecha también. ¿Qué vimos hoy? ¿Sí? Primero, operaciones con fracciones. De las operaciones con fracciones vimos suma, resta, vimos multiplicación, vimos división. Bien, fácil, ¿no? Operaciones con fracciones, eso es lo que vimos. Después vimos potenciación y radicación, ¿no? Sí, potenciación y radicación. De potenciación y radicación vimos, primero, que toda potencia puede ser expresada como una raíz. También vimos los elementos que conforman una potencia, base, exponente, radicando, índice, pero bueno, vimos que toda potencia puede ser expresada como raíz. Vimos suma de potencias de misma base. Vimos resta de potencias de misma base. Vimos también qué pasa cuando tenemos un exponente negativo, ¿sí? Vimos lo del exponente negativo, y también a lo que vimos es potencia de potencias. Disculpen la desprolijidad, pero es todo lo que estuvimos viendo hoy, ¿sí? Potencia de potencias. Después nos tocó factorización, que en la factorización vimos cuadrado de binomio, vimos diferencia de cuadrado, vimos factor común. Importantísimo. En la factorización vimos esas tres cosas. Y por último, vimos ecuaciones de primer grado y de segundo grado. Todo esto es la nivelación. ¿Sí? Perfecto. Como primera clase, como primer video del curso, está ideal. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido.
Sigan viendo esta playlist, si están en YouTube, bueno, en la cuenta de TikTok van a encontrarse con todas las partes. Esto será la última parte de todos los fragmentos que se suben en TikTok. Y después, si les interesa sumarse a la preparación, clases presenciales, clases en vivo, grupo de consulta, todo ya lo tienen en la descripción. Espero que les haya gustado. Nos vemos entonces en la próxima clase, próximo video.